todos y muchas gracias por su presencia. Yo voy a comenzar haciéndolos recordar un poco. Parece que las técnicas en microincisión fueran algo ya muy de la actualidad. Sin embargo, la técnica de microincisión empezó desde que se impone la técnica de facomulsificación, porque antes de esto, lo que era la cirugía de catarata era una cirugía que la incisión requería el diámetro suficiente para extraer el núcleo en su totalidad. Entonces, en realidad fue a partir de 1970 cuando Charles Kellman empieza con un facomulsificador que se transforma la técnica en una técnica de incisión más pequeña. Si ustedes recuerdan, esta técnica de facomulsificación surgió de la idea que él tuvo al ver las fresas de los dentistas que tienen una vibración, y al traspolar eso a una cirugía de catarata, pero con una frecuencia de vibración que se considera ultrasónica. En realidad, esta técnica fue un parteaguas en lo que fue la cirugía de catarata el siglo pasado. Posteriormente, ha habido una gran cantidad de técnicas que han salido a la luz y que se conocen como microincisionales. La realidad es que la terminología de estas técnicas es medio confusa, que si es bimanual, que si es mix, que si es bifaco, faconit. Hay una terminología muy amplia, pero todo lo que quiere decir toda esta terminología es que un cirujano la acuña con un término, pero todo lo que pretende es disminuir el tamaño de las incisiones para tener el mismo resultado refractivo, ¿no? Entonces, ¿cuándo pasa el gran cambio? Bueno, cuando alguien dice voy a separar la irrigación de la punta de ultrasonido, y lo primero que se hace es utilizar una aguja doblada y conectarla a la difusión de la máquina de ultrasonido y dejar en otro puerto la punta que da la vibración ultrasónica. Toda la primera técnica que entró tenía justificaciones para hacer estos cambios en la cirugía de catarata. Lo primero era dejar una incisión que estuviera libre de una sutura, que la incisión fuera más estable, el tema del astigmatismo, el manejar mejores astigmatismos, el no tener esa inducción de astigmatismos que en el pasado teníamos que quitar puntos en la extracapsular para manejar el astigmatismo residual, el tener menos contacto la cámara anterior con lo que había en la superficie ocular, al tener incisiones que permitían menos la comunicación entre la superficie y el ojo en su interior, reducir los tiempos quirúrgicos, el que los pacientes se rehabiliten de forma rápida, que si había una pérdida de vitrio, pues fuera más controlada esta pérdida, menos prolapso del iris. En el dado caso que tuviéramos una complicación como las hemorragias expulsivas, pues tuviéramos una cámara cerrada y por supuesto que hubiera menos fuga de la solución salina balanceada. Todo esto fueron los argumentos para ir disminuyendo el tamaño de la incisión. Y yo diría que otro argumento ha sido la obsesión del cirujano de mostrar una habilidad quirúrgica cada vez mayor al manejar instrumentos por incisiones de mucho menor diámetro. En cuanto al astigmatismo, hay que mencionar que todos los estudios reportados y las casuísticas mundiales muestran que a partir de una incisión de 2 milímetros o menos, el astigmatismo residual es neutro, ¿no? Incisiones tienen un grado de astigmatismo, pero aquí también influye el manejo de la herida, cómo se construyó, si se traumatizó durante la cirugía o no, y finalmente todo lo que baja de 2 milímetros es astigmáticamente neutro. Entonces, la primera técnica yo creo que en México empezamos a realizar y que nos llamó mucho la atención fue la bimanual. En esta técnica se hacían 2 incisiones de 1.5 y algo importante es que empezábamos a requerir el tener instrumental diferente. ¿A qué me refiero? Una utrata normal no entra por una incisión de 1.5 milímetros.
Teníamos que adquirir una nueva pinza microincisional que permitiera entrar por un puerto tan pequeño y hacer las maniobras para realizar una rexis circular continua de forma exitosa. También se requería, ya que íbamos a dividir la infusión, pues no meter una aguja doblada, ¿no?, en la que no había un buen control de la irrigación, sino tener, como se muestra en el video, un chopper irrigante que permitiera hacer la irrigación en forma adecuada y también fracturar el núcleo, hacer técnicas de FACO-CHOP. Algo importante cuando empezamos a hacer esta técnica fue cómo se fugaba el líquido, porque lo que hicimos fue cortar la manga de irrigación. Entonces, si ustedes ven, durante toda la cirugía hay una fuga de líquido por el puerto principal. Y otra cosa es que al cortar esta manga de irrigación, pues nos veíamos limitados en el tipo de ultrasonido que debíamos usar, porque hay que recordar que la manga de irrigación tiene la función no solo de ser el paso de la irrigación, sino de enfriamiento de la punta de titanio. Entonces, al quitarlas, usábamos un ultrasonido continuo, podíamos quemar la incisión. Entonces, se duplicaron o ampliaron el tramo incisional, había una limitación en los parámetros de ultrasonido que queríamos usar, y finalmente los proveedores, quienes vendían las máquinas, decían: si tú le cortas la manga de irrigación, es bajo tu propio riesgo, porque yo te estoy vendiendo una máquina en unas condiciones de seguridad y eficacia aprobadas por la FDA. Si tú cortas esa manga, las complicaciones que se puedan presentar no son atribuibles a la tecnología de ultrasonido, sino a las decisiones del cirujano. Entonces, ¿cuál fue la respuesta finalmente de las compañías? Bueno, si el cirujano quiere hacer una incisión más pequeña, voy a darle algunas herramientas que se lo permitan hacer, y disminuyeron el calibre de las mangas de irrigación. Y ustedes pueden ver la diferencia de una manga de incisión normal y una manga para una microincisión, y esto permitió que hiciéramos una cirugía más segura sin quitar la manga de irrigación. Entonces vino el FACO microcoaxial. Y yo diría que la ventaja que tuvo, y la vamos a ver ahorita, fue el poder usar una tecnología oscilatoria. Las incisiones se hicieron de 2.2 milímetros y no teníamos que comprar otro instrumento. Nuestra ultrata habitual, si no es muy tosca, cabe por una incisión de 2.2. Al preservar la manga de irrigación, ¿qué es lo que se da? Pues que la cámara anterior se encuentre profunda durante toda la cirugía y nos dé los espacios adecuados para que la cirugía sea menos traumática. Y otra ventaja, si vieron en la técnica bimanual, al final se abría la incisión y se ponía un lente de los que estamos habituados. ¿Por qué? Porque los lentes que eran para entrar de 1.5 eran lentes de silicón, de plato, que a nadie le gustaban, que eran de difícil adquisición, al menos en México. Entonces acabábamos abriendo la herida a un tamaño habitual. En este tipo de cirugía podemos implantar los lentes intraoculares que estamos acostumbrados. Se generó nuevos cartuchos para plegamiento del lente y salió un cartucho de la casa Algon que permitió el realizar el implante del lente intraocular a través de esta herida pequeña. Entonces nuestra cirugía se hizo más segura, eficaz y eficiente, sin trastornar tanto lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, la obsesión de hacer incisiones más pequeñas ha sido algo que ha continuado. Yo creo que esta microcoaxial de Algon, lo que tuvo de ventaja fue el tipo de entrega de ultrasonido que nos permitió hacer. Y para esto quiero que recuerden que el ultrasonido no es una tecnología inocua dentro del ojo. El ultrasonido genera 3 tipos de cambios y de daños a los tejidos: mecánico, térmico y la formación de radicales libres. El ultrasonido convencional está basado en unos principios físicos que son de un golpeteo de atrás hacia adelante, que se conoce como efecto de Jack
jackhammer. Ese efecto provoca que haya contacto y colisión con los fragmentos y modifica también cómo se comportan los líquidos dentro de la cámara anterior. Este efecto tiene un estrago en las incisiones, es por eso que el ultrasonido convencional no se puede usar en las incisiones más pequeñas, porque también existe una fricción en la incisión por el movimiento de atrás hacia adelante. Entonces, este era el ultrasonido al que estábamos acostumbrados y el que teníamos que modificar durante una cirugía bimanual. Teníamos que ponerlo pulsado para evitar todo ese daño que se podía causar. Aquí en laboratorios experimentales, ustedes vean cómo es que se produce la emulsificación de un fragmento con la tecnología habitual, con la tecnología de ultrasonido convencional. Como el golpeteo aleja los fragmentos, entonces se requiere además tener flujos y vacíos altos para manejar los fragmentos de catarata, que también van a requerir tener una elevación de la botella, pues si tenemos una incisión muy pequeñita, pues va a entrar menos cantidad de líquido del que podría compensar estos vacíos altos. El daño térmico que se produce, ustedes lo habrán visto porque a todos nos ha pasado que cuando nos pasamos ultrasonido, un paciente amanece con una córnea de este tipo. Tiene mucho que ver con la duración del ultrasonido. En el pasado yo empecé a operar con una máquina universal, después me pasé a un Legacy y finalmente ahora las nuevas tecnologías, pero en el pasado decíamos, no te pases de un minuto de ultrasonido, ¿no? Porque sabía uno que si se pasaba de ese minuto la córnea iba a amanecer muy mal, ¿no? El porcentaje que se programa de ultrasonido también va a tener un estrago y finalmente esta energía mecánica irradia calor a la cámara anterior, irradia calor a la incisión y va a tener un daño que se puede traducir en el resultado de nuestro paciente. Y lo último, a lo que se le ha dado últimamente mucha importancia, es la formación de radicales libres. Cuando se genera ese efecto de golpeteo, se rompen las moléculas de agua dentro del ojo y hay una ruptura de la molécula que libera glucosidroxilo y glucosidrógeno. Estos van a tratar de encontrar a qué moléculas adherirse y esto tiene que ver mucho con el proceso de oxidación que se da dentro del ojo. Entonces, entre más golpeteo, más frecuencia ultrasónica, pues mayor va a ser el estrago en los tejidos. El sistema oscilatorio llegó para mejorar mucho esos tres efectos mecánico, térmico y de formación de radicales libres, ya que no está basado en la ruptura o modificación de los fragmentos por un golpeteo, sino es un movimiento oscilatorio cuyo efecto es cortante. Entonces, al cortar no necesitamos ni flujos ni vacíos altos para detener el fragmento porque no lo estamos alejando de la punta y finalmente se optimiza el uso del ultrasonido. Yo creo que la técnica microincisional de 2.2, este fue el gran adelanto que tuvo, el que pudiéramos realizar esta entrega de ultrasonido a través de una incisión de 2.2 milímetros. Y aquí pueden ver en la animación cuál es el movimiento de la punta, que es totalmente diferente. Ese sería un ultrasonido convencional y cómo es el ultrasonido oscilatorio, cuyo efecto es meramente cortante, pero no tiene repulsión de los fragmentos. Al tener este movimiento se pudo dar que el flujo de líquido dentro del ojo realmente fuera envolvente y trajera los fragmentos a la punta. Y por supuesto, al ser un movimiento oscilatorio que se aumentaba en la punta por el diseño de las puntas que dan, por la angulación que tiene, en la incisión tenía menos trauma. Entonces, igualmente en la animación pueden ver cómo los fragmentos permanecen pegados a la punta, no tienen esa repulsión que tienen normalmente con el efecto de jackhammer y se logró disminuir el daño a los tejidos a través de una técnica de microincisión de 2.2 milímetros. Esto es una gráfica de cómo se comporta
la irradiación de calor en las incisiones, que fue comprobado en laboratorios experimentales y donde se puede ver cómo la elevación de la temperatura de la incisión con un ultrasonido convencional es mucho menor que con un ultrasonido torsional. De hecho, existe 2/3 menos irradiación de calor, lo que va a tener un impacto en los tejidos, mucho menos pérdida endotelial, mucho menos riesgo de quemaduras en la incisión. Y finalmente se hicieron estudios comparativos de las tecnologías de la entrega de ultrasonido y se pudo corroborar que el ultrasonido oscilatorio tiene menos formación de radicales libres. Eso es muy lógico porque no existe una onda de choque tan fuerte como con el efecto Jackhammer, aunque sí se produce una onda dentro del humor acuoso hacia los lados, es mucho menor que el efecto de Jackhammer. Aquí todavía hacían la comparación con el Aqualase, que es una tecnología que entró y salió. No, en principio era buena, pero en la práctica no se podían operar cataratas con una dureza mayor de 2, ¿no? Entonces salió del mercado. Ahora, la demás industria también tuvo una respuesta al querer hacer menores incisiones. Y Bausch & Lomb sacó el sistema de Stellaris en el que se hacía una incisión de 1.8. Se podían utilizar las herramientas habituales porque por este 1.8 todavía algunas sustratas pueden entrar, se siente uno más cómodo con una pinza de microincisión, pero ¿cuál es el problema? Que el sistema de Stellaris tiene una programación de ultrasonido convencional. Entonces nos dieron toda la pauta para hacer una incisión menor, pero con una entrega de ultrasonido convencional. Entonces sí se tenía que poner en modo pulsado, se debía de tener mucho cuidado con lo que pasaba en las incisiones, aunque sí se preservaba la manga de irrigación, pero se podían hacer cierto tipo de cataratas no de gran dureza con esta tecnología. Aún tenemos esta tecnología y por primera vez nos pusieron un lente que entraba por 1.8 que no estaba tan mal, era un acrílico, o es, porque tal vez en el mercado un acrílico hidrofílico. Vean la dificultad de inyectar un lente a través de una incisión de 1.8, que sigue siendo la que tenemos en todas las tecnologías, ¿no? Las incisiones disminuyen, pero esa incisión de lente cuesta trabajo. Y yo diría que tenía dos contras y tiene dos contras esta tecnología de Bausch & Lomb. Uno es que no podemos meter las cataratas más duras porque tendríamos que programar otro tipo de ultrasonido que pone en riesgo la córnea. Y otro es que el lente hidrofílico pues es muy conocido que a la larga baja las cápsulas posteriores y va a requerir una capsulotomía posterior. Pero fuera de eso es una tecnología aceptable y que todavía la tenemos a nuestro alcance. Más hacia acá, yo creo que lo último que tenemos acceso, al menos en el Hospital de la Luz, es la tecnología de Zeiss. Saca una máquina que es conocida como Visalis, y en esta máquina también se modifican las mangas de irrigación para permitir hacer una incisión. Aquí lo marcan a partir de 1.7 milímetros, es decir, ya nos bajamos 1 milímetro más del 1.8. Esta tecnología nos ha gustado mucho. Aquí están viendo cómo se hace la cirugía. Una de las cosas es que introducen junto con esta tecnología de microincisión un tipo de ultrasonido diferente que se llama APM, y que lo que significa es que normalmente usábamos pulsados. Los pulsados tienen un tiempo fijo de diferencia entre un pulso y otro, y ustedes saben que hay una tecnología que se llama BORST, que es la entrega de ultrasonido, que son pulsos, pero conforme metemos el pie se van juntando hasta que se hace un ultrasonido continuo. Lo que hace la casa Zeiss es ponernos esa programación lineal que va aumentando hasta hacerse continua, pero en un solo pulso. Cada pulso tiene la posibilidad de tener una programación de BORST. Entonces, lo que trae consigo esto es la posibilidad de un ultrasonido más efectivo. Los lentes de Zeiss son lentes de plato que al principio le teníamos así como que no queríamos mucho porque nuestra memoria de los lentes de plato no era muy buena. Sin embargo, después de colocarlos en el hospital, nos hemos dado cuenta que tienen
estábamos acostumbrados. Bueno, finalmente existen pros y contras para querer hacer las incisiones pequeñas.